Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Es de ustedes, no es nuestro, es de ustedes, porque es hecho para ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos. Es una alegría realmente compartir la palabra de Dios. Palabra que sana, que libera, que restaura, que da vida, que da esperanza y que definitivamente da victoria. Hoy vamos a estar hablando sobre una persona muy importante en la Iglesia Católica. Digo importante porque toda persona que da ejemplo de vida cristiana vale la pena como que al menos indagar un poquito sobre su vida. Vamos a hablar sobre una persona que dio su vida en pos de la predicación, particularmente en las áreas más necesitadas de Estados Unidos. Su nombre, Francisco Javier Silos. Y yo creo que si ustedes no lo conocen mucho, pues ojalá que tengamos un tiempecito para compartir sobre su vida y sobre su vocación. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, y de contestar sus muchas preguntas, muchísimas gracias. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Padre Santo, bendito seas mi Dios. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de nuestra vida a tu servicio, mi Dios. Como decía el gran San Agustín de Hipona, hemos sido creados para ti, Señor. Hemos sido creados para ti, Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito muy especial en esta vida. Y no solamente es comer, dormir, trabajar y bueno, después morir, pero mucho más allá, Señor. Luchar para que juntos hagamos de este mundo un mundo más cristiano. Un mundo donde tu reino se establezca con más fuerza y poder en los corazones de cada persona. Un mundo mejor, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder vivir sabiendo que nuestra vida no está malgastada, Señor. Te doy gracias, mi Dios, desde lo profundo de mi corazón, por el privilegio de saber que en este preciso momento mi vida puede dar un giro de 180 grados y comenzar de verdad a vivir no solamente para los míos, no solamente para que ellos te conozcan a ti, te amen y te sirvan, pero en alguna forma, Señor, para salir de nuestras estructuras familiares y poder llevar a otros tu palabra, Señor, poder llevar a otros tu presencia, Señor, poder llevar a otros un poquito de fe que tanto necesita el mundo en el día de hoy. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Pon en su corazón el deseo de ser proclamador de tu evangelio. La palabra evangelio que significa buena noticia. Y la buena noticia es que tanto nos amas que diste a tu único Hijo, Jesucristo, para que conociéndole a Él, para que amándole a Él, para que uniéndonos a Él más y más podamos tener en Él vida y salvación eterna. Y no solamente nosotros, pero todos aquellos que en una forma u otra podamos influenciar para bien, Señor. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, mi Dios. Llénanos, oh Dios, de la certeza de que tenemos un propósito especial en esta vida, que tenemos una razón por la cual vivir en este mundo en el cual tú nos has puesto, Señor. Y que esa razón, ese propósito, es llegar a la santidad, mi Dios. Ser santo como tú eres santo, mi Dios. Alguien me preguntaba hace poco, no es posible que alguien pueda alcanzar la santidad. Ser santo es parecerse a Jesús. Es tratar de actuar como Jesús, de servir como Jesús, de amar como Jesús, de vivir como Jesús. Y la santidad sí es posible, hermanos. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya que tal vez en estos momentos está en una encrucijada en su vida
que ella, más y más llena del poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, que es amor, se le pueda notar que te ama, Señor, se le pueda notar que ella te pertenece a ti, se le pueda notar, Señor, que ella es una verdadera cristiana. Bendícenos a todos, Señor, y que imitación de este gran hombre de Dios que está en proceso de ser canonizado, es decir, proclamado santo, Francisco Javier Silos, que nosotros tomemos la decisión más importante de nuestra vida, y es decir, sí, Señor, solo no puedo. Solo, Señor, nada he de alcanzar, pero todo lo puedo, como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga en abundancia y que tomemos la decisión de imitar a Jesús y ser instrumentos en sus manos, sus pies, su mente, sobre todo su corazón. Que este corazón arda de amor por Dios y arda de amor por nuestros hermanos. Entonces el mundo será mejor. El mundo será el reino de Dios entre nosotros. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanto ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración. Para mí es un gran gozo porque el poderme unir a ustedes en oración, estoy consciente de que cuando dos o más estamos unidos en el nombre del Señor Jesús, pidiendo lo que necesitemos, el Señor se hace presente entre nosotros. Y en este momento el Señor se hace presente entre tú y yo, entre todos nosotros. Doy gracias a Dios por Francisca de Kansas, que pide oración por su esposo, que está en adulterio. Que el Señor lo bendiga. Reprendemos a Satanás y pedimos al Señor que le dé fortaleza a tu esposo para que deje esa vida que no le hace nada bien y que lo está llevando al mismo abismo, que es la ausencia total y completamente de Dios, que es el infierno. Pedimos por Josefina de New York, le encanta el canal y agradece al Padre su programa. Muchísimas gracias, Josefina. Dice que ha aprendido mucho y ante todo se ha fortalecido en su fe. Pido oración por la familia Santana, que Dios les bendiga a todos, Josefina, a ti y a todos ustedes queridos. Amén. Lilian de New York pide oración de sanación interior, conversión y liberación. Pues muchas bendiciones para ti y que el Señor, pues tú le dejes actuar con poder para hacer todo lo que necesitas que Dios haga en ti. A veces es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dejar que Dios actúe, porque estamos tan enfrascados en nuestras necesidades que nos olvidamos que hay uno que es la solución para todos nuestros problemas, que es Jesús el Señor. Así que ánimo y adelante. Irma de California pide oración por Honduras y también por Gladys, que el Señor les bendiga en abundancia y que el país de Honduras pueda un día proclamar que Jesucristo es el Señor y el Rey de sus vidas. Anónimo de Florida pide oración, que Dios te bendiga, Anónimo, y que colme tu corazón de su santa presencia. Y Rita de Massachusetts pide oración por Miguel Ángel, que el Señor bendiga a Miguel Ángel y te bendiga a ti también, Rita, con múltiples bendiciones. Teresita Jesús de México saluda al Padre, lo felicita por el programa y le agradece sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Teresita. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes. Tenemos, entre otras, vamos a ver, facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Tenemos también en Twitter, está nuestra página, también en Instagram, en YouTube, y para comunicarse con nosotros a través de sus medios sociales, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez. Por favor, también tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso jamás lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios. A mí me fascina este pasaje. Para mí es un pasaje que no solamente es motivador, pero es también alentador. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, y ahí está en su pantalla para que ustedes lo apunten. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Voy a leer solamente un pedacito porque es bastante largo, pero ustedes léanlo cuando puedan, ¿sí? Dice San Pablo, se lo dice a Timoteo:
una tremenda lección. Y no solamente para Timoteo, pero para ti, para mí, para todos nosotros, que decimos seguir a Cristo, ser cristianos. Dice, te ruego delante de Dios, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Estamos hablando de que San Pablo tiene un consejo imperativo que compartir con Timoteo. Y no para después, sino que para allá, para este momento. Vivían tiempos difíciles en los tiempos de Jesús. Está hablando con Pedro Quiles y me está diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Definitivamente, todas las eras de la historia del ser humano están envueltas en situaciones difíciles y también esperanzas. Situaciones de esperanza, situaciones de victoria, situaciones de la posibilidad de un mundo mejor. Y eso depende de ti y de mí, al fin y al cabo. Porque no puedo cruzar los brazos y esperar que otra persona lo haga. Depende de ti y de mí. Por eso San Pablo dice, predica la palabra, predica la palabra. Ay, padre, pero no puedo predicar, yo no sé predicar. Todos podemos predicar, todos tenemos lengua, ¿no es cierto? Todos podemos hablar de Jesús. Tal vez no podamos compartir tratados teológicos profundos, no sé, pero sí podemos hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿verdad que sí? De las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros seres queridos. Y todos los días Dios hace algo maravilloso. Todos los días Dios hace algo grande, poderoso. ¿Por qué? Porque te ama. Y te ama sin límites. Te ama desde siempre y te amará para siempre. Por eso Él pide que prediquemos, que hablemos de Dios, que hablemos de Jesús, en un mundo donde hay tanta necesidad de Dios, en un mundo donde hay tanta ausencia de Dios, en un mundo difícil como el nuestro. Pero bendito sea Dios, porque si bien es cierto que existe el mal, Jesucristo ha vencido el mal. Jesucristo ha vencido a Satanás. En Cristo Jesús hay poder y hay victoria. Pero a veces nos sentimos tan aplastados, ¿no es cierto?, que pensamos que ya no hay esperanza. Sí hay esperanza, porque Dios no está muerto, Jesucristo no está muerto, Él está vivo y está contigo y conmigo también. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando y siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues vendrán tiempos difíciles, dice San Pablo. La gente se olvidará de la sana doctrina, se buscarán maestros según sus inclinaciones hábiles de captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Parece que está hablando de hoy, ¿cierto? Bendito sea Dios, porque hoy también podemos hacer algo para que la gente conozca a Cristo y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Y hablando de predicar, y hablando de dar testimonio de vida cristiana, a mí me llama mucho la atención ver los aviones volando de un lado para otro. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, de ir a diferentes lugares, y aviones van y aviones vienen, y yo no sé cómo se pueden mantener todos en el aire y estar en cierta situación que no interfieren los unos con los otros, sino nos chocan, ¿verdad? Cuando los aviones están volando, nadie, pues, se preocupa, es decir, lo que supuestamente tienen que hacer. Pero cuando un avión se cae, todo el mundo empieza a hablar del avión que se ha caído y el mundo entero comienza a comentar la noticia, ¿cierto? Así pasa con los sacerdotes. Hay cientos, hay miles y miles y miles de sacerdotes que están gastando sus vidas al servicio de la humanidad, al servicio de ustedes, al servicio de todos nosotros, dando la luz de Cristo, ayudándonos para que nosotros podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesús. Pero cuando uno se cae, cuando un sacerdote cae, ahí es la comidilla del pueblo. Todo el mundo empieza a hablar. Y que si la iglesia ya está mal, que si la iglesia ya no sirve, que si la iglesia no es la iglesia de Jesucristo, tantas cosas, tantas tonterías. Y nos olvidamos de que hay muchos más sacerdotes que aspiran a la santidad que algún sacerdote que en algún momento se caiga. Tenemos que orar por los sacerdotes. Ellos también, nosotros también necesitamos la oración de ustedes. Somos de carne y hueso como son ustedes, hermanos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones,
tenemos dificultades, tenemos problemas con ustedes, pero queremos servirles, queremos apoyarles en su caminar con Cristo. No nos dejen solos, oren por nosotros. Y oren también por ustedes para que juntos podamos hacer la diferencia en este mundo que por amor de Dios nos ha dado. Un sacerdote ejemplar para mí es Francisco Javier Silos. Él nace en Alemania, pero pronto su familia emigra a Estados Unidos. Y él desde pequeñito sentía una devoción enorme, un amor especial hacia Dios. Y él quería fomentar esa vocación, él quería ser sacerdote, él quería ser un misionero, llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Si bien es cierto que la iglesia necesita cuidar el cuerpo y tiene muchísimas instituciones de beneficencia, hospitales, leprosarios, de todo, sí. Pero él se enfocaba en la parte espiritual y él quería proclamar la palabra. Le costaba trabajo, pero bendito sea Dios por el sacrificio que tuvo que hacer para predicar. Y se esmeró y llegó a ser un gran predicador para gloria a Dios. Llegó a ser sacerdote de la Orden de los Redentoristas, el Santo Redentor que es Jesús. Y fueron a diferentes partes predicando, misiones tras misiones tras misiones. Y pudo llevar, por la gracia de Dios, muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Y un día se fue a Nueva Orleans a trabajar con la gente que más necesitaba de Dios y que menos conocimiento tenía del Señor. Pero algo estaba pasando terrible en esa área, en Nueva Orleans, donde este servidor reside. Comenzaba la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla era transmitida por un tipo de mosquito que era el que causaba, a través de su pinchazo en la piel del ser humano, que ese virus se contrajera. El caso es que después de mucho predicar, de mucho llevar almas a los pies de Cristo Jesús, Francisco Javier Silos contrae la enfermedad en Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans él muere a la edad de 58 años, imagínense ustedes, hermanos. Hoy día Francisco Javier Silos es proclamado beato por la iglesia y está a un paso de ser proclamado santo. Aquel jovencito que quería servir al Señor, que quería amar al Señor y que quería entregar su vida en servicio a los demás, hoy día está en proceso de casi llegar a los altares en la Iglesia Católica. Oremos para que así sea muy pronto, para que el Padre Francisco Javier Silos llegue a alcanzar en el nombre de la Iglesia la santidad. Y para que nosotros, siguiendo su ejemplo y el ejemplo de tantos sacerdotes admirables, un día junto con él podamos decir: misión cumplida, Señor. Aquí estoy, hice tu santa voluntad. Me costó trabajo definitivamente, pero con tu gracia y poder lo pude lograr. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Un reto, hermanos, pero una esperanza. Dios les bendice. En adición, hermanas y hermanos, al nuevo libro Conozca Más su Fe Católica, que está disponible en el catálogo religioso de WTN, también las otras publicaciones que este servidor ha podido lograr por la gracia de Dios, como por ejemplo Conozca primero su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiaron tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles, impreso y en audio. Pueden recibir más información o adquirirlos llamando al número telefónico que es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria, alabanza, honor al Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Acuérdense, por favor, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Esperamos sus llamadas y sus preguntas también, así que no dejen de hacerlo cuando puedan, por favor. Tenemos una llamada telefónica de Alba de New York. Alba, ¿me escucha? Sí, Padre, lo escucho. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, Alba? Bendiciones, mi Padre, bendiciones, Padre. Amén, amén. Estamos Bendito bien, sea Dios. Estamos bien, gracias, Señor. Qué bueno, mi hija. Adelante, por favor. Padre, tengo una pregunta. ¿Sí? A mí me dicen de otras dominaciones que dónde está en la Biblia que los muertos se llevan a la iglesia, que los muertos no se pueden llevar a la iglesia porque no es bueno. Uno coge, como dice que uno coge, será malas vibras o no sé, pero dice que eso sí no está en la Biblia. Me dicen que dónde dice eso en Alba, la Biblia. lo que no dice la Biblia es que agarramos mala vibra cuando llevamos el cuerpo a la iglesia. Eso es un invento de alguien, no sé de quién, pero no hagas caso de eso. Es decir, la razón por la cual se lleva a la iglesia un cuerpo de un ser humano que ha fallecido es porque al fin y al cabo en la iglesia es donde comienza la persona el camino de la mano del Señor con el bautismo, ¿verdad? El bautismo no se hace ni en el parque ni se hace en ningún otro lugar. Se hace renovación de las promesas bautismales si vamos a Tierra Santa en el Jordán, pero de ahí pues es la iglesia y en la iglesia se recibe cada uno de los sacramentos que son medios de vida que Dios nos da a través de la iglesia que la instituye para que nosotros podamos tener vida y vida abundante y ayudar para que otros tengan también esa vida abundante que al fin y al cabo es Jesucristo. Entonces, eso de que no se puede llevar el cuerpo de una persona que ha fallecido a la iglesia porque hay malas vibras, eso sí que es totalmente supersticioso y totalmente antibíblico. Así que no escuche esas cosas porque no son de Dios. La superstición es algo que Dios condena y es abominable ante los ojos de Dios. Y si quieres más información, por favor, lee el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 18 en adelante. A ver si estoy correcto o si es al revés. Vamos a ver un momentito aquí, si me permites. Y esa es la razón, es el 18... Del 18, vamos a ver, ay caray, vamos a ver Alba, ahora no me sale dónde está, pero habla, yo sé, y lo voy a buscar y tal vez en el próximo segmento te lo digo, es que Dios está en contra de todo lo que es supersticioso, ¿sí? Y quiero buscarlo, pero no quiero perder tiempo tampoco. Entonces yo te lo voy a buscar y en el próximo segmento, yo te prometo, yo te lo dejo saber. Pero lo que es supersticioso es pensar en malas vibras, pensar en amuletos, pensar en adivinaciones o meterse en esas cosas, eso sí. Pero llevar un cuerpo de una persona fallecida a la iglesia es símbolo de que le entregamos al Señor lo que le pertenece a Él. Y lo que le pertenece a Él es la persona que comenzó su camino con el Señor en el bautismo, en la iglesia, y termina pues ya entregando su alma al Señor en la muerte, que al fin y al cabo no es eterna, sino que es un paso para la vida eterna. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Presbítero Pedro, saludo fraterno. ¿Sería tan amable de decirme, por favor, cuál es el soporte bíblico por el cual no se puede participar del banquete de Cristo en la Eucaristía si no se está casado por la Iglesia Católica? Gracias. Dios le bendiga. Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Pues comenzando con el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, versículo 28, vamos a ir. Dice, Dios bendijo a la pareja Adán y Eva,
Y dijo, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, el matrimonio es invento de Dios. El matrimonio es invento de Dios. Dios lo crea para que el hombre y la mujer se unan en santo amor y al unirse, pues puedan al mismo tiempo procrear. Entonces los dos fines del matrimonio, primero, es la unión entre ambos y segundo, la apertura a la vida para la procreación. Ningún notario inventó el matrimonio. Ningún juez de paz inventó el matrimonio. El matrimonio es invento de Dios, es voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo estamos llamados a la unidad. En Dios hay tres personas distintas, un solo Dios, verdadero Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunión en el amor entre tres personas unidas, total y completamente. Y eso es lo que aspira a Dios del matrimonio, que se llegue a amar tanto que lleguen a ser un solo ser. Por eso dice la palabra de Dios precisamente eso, ¿verdad? Y los dos serán un solo ser. Las personas que no están casadas por la iglesia no han incluido a Dios en el matrimonio en forma pública. No, se han casado por lo civil, pero ¿quién es el notario o quién es el juez de paz para decir ellos están casados y para toda la vida y unidos en el nombre del Señor? No puede hacer eso. Eso solamente lo puede hacer un representante de Dios, es decir, un sacerdote o un diácono. La cosa es que a veces hacemos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y al no estar de acuerdo con la voluntad de Dios es como si le estuviéramos dando la espalda a Dios. ¿Y qué es darle la espalda a Dios? Es pecar. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Nos dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios lo siguiente: no podemos recibir a Cristo en la Eucaristía. Dice la palabra de Dios entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Pero primero tenemos que examinar nuestra conciencia si realmente hemos hecho lo que Dios nos ha pedido o le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Y perdona que te hablo así, pero es la verdad. Por lo tanto, dice San Pablo, versículo 29, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo, es decir, al no reconocer a Jesús que estamos recibiendo en la Eucaristía. Entonces yo te pido, te suplico, por favor, que arregles tu situación matrimonial. Habla con un sacerdote de tu confianza para ver qué posibilidades hay de que ustedes se puedan casar por la Iglesia Católica. Si hay algún impedimento, pues a ver si te puedo ayudar para que ese impedimento pueda ser vencido y te puedas casar por la Iglesia. Pero hagamos las cosas según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el matrimonio sea bendecido por Él y que los dos lleguen a ser un solo ser. Por eso dice Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, dice el Señor Jesús lo siguiente. Vamos a ver aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. De manera que ya no son dos, sino uno solo, una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Que el hombre no lo separe. Es para siempre. Es para siempre. Hoy día, desafortunadamente, con mucha facilidad, la gente se casa y se divorcia y se vuelven a casar. Pero eso pienso yo que es como que no hacer la voluntad de Dios. Y damos mal testimonio de vida cristiana. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que está bien que se casen. Y si no les va bien, por la razón que sea, se divorcian y se vuelven a casar. Y yo conozco de personas allegadas a mí que se han casado 2 y 3 veces y tienen hijos por todas partes. No, hombre, no. El matrimonio es algo muy serio, algo que requiere mucha responsabilidad y que no es un fuego de un momento, sino que es amor
en una decisión de toda una vida. Ojalá que podamos internalizar un poquito esto que estoy hablando, que estoy diciendo, para bien de todos, ¿verdad? Qué triste hubiera sido de Jesús y colgando de la cruz en el momento más difícil de su crucifixión hubiera dicho, no, ya me bajo de aquí, ya no sigo adelante. Así pasa desafortunadamente con muchas parejas. Toman la decisión de bajarse de la cruz y cada cual irse por su lado. No estoy diciendo que a veces no hay situaciones bien difíciles y por eso está el anulamiento. Pero en muchos casos, hoy día, que la pareja lo que hace es, bueno, pues ya no podemos seguir adelante por la razón que sea, y a veces no son razones contundentes. Y se separan, y a veces los que sufren más son los hijos. Pensemos en eso, hermano, por favor, pensemos en eso. Sí. ¿Qué tenemos en estos momentos? ¿Un correo electrónico? ¿O tenemos un break? Creo que un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Hola, Padre Pedro Núñez. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Evelyn Ríos y tengo 23 años. En misa se pueden escribir notas durante la homilía. Me impacta mucho lo que nos enseña el sacerdote de mi parroquia, pero a veces no puedo recordarme de todo lo que proclama. Me encantaría llevarme un libro para poder apuntar, pero no estoy segura si es permitido. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu pregunta. Te agradezco mucho. Hablando sobre la superstición, etcétera, que Alba estaba preguntando, dice que nadie practique encantamiento o consulta a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que nadie se dedique a la superstición, como esto de malas vibras. Eso es ridículo, ¿sí? Eso está en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a hacer estas cosas. Por el amor de Dios, tengan mucho cuidado de no prestarle oído a cualquier persona que muchas veces por ignorancia dicen cosas que nada tienen que ver con la Biblia, que nada tienen que ver con las enseñanzas de Jesús y que nos pueden causar graves problemas al apartarnos de la verdad. Tengan mucho cuidado, por favor. En relación a escribir cuando uno está en la misa, pues cuando uno escribe, ¿qué es lo que pasa? Uno se enfoca en lo que está escribiendo y el sacerdote puede estar hablando de otra cosa importante también y sin embargo, pues no se capta porque estamos tan enfocados en lo que estamos escribiendo que no se nos quiere olvidar que nos podemos olvidar de prestar atención para algo que puede ser tan importante o más importante que lo que nos impactó al principio. Yo sugeriría dos cosas. Primero que todo, que hables con el sacerdote a ver si es posible que las homilías del Padre se graben o que tú las puedas grabar. Una, que tú las puedas grabar y dos, que la iglesia grabe las homilías y que al final de la Santa Misa se ofrezcan esas homilías a aquellas personas que los quieran, ya bien sea gratuitamente o por un precio módico para simplemente pagar por el material. Yo creo que es válido el que podamos llevar ciertas reflexiones de los sacerdotes de nuestras parroquias para que podamos de nuevo como que rumiar un poco sobre lo que se dijo. Una de las cosas que yo trato de hacer cuando yo termino la Santa Misa con las personas que me rodean es preguntarle, bueno, ¿y qué te dijo Jesús a ti a través de la palabra que acabas de escuchar? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Porque a veces como que sí, tenemos el concepto, pero nos olvidamos de qué es lo que realmente fue la palabra que escuchamos y se nos olvida. Yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos como que un recordatorio y para eso sería una grabación. Entonces habla con el sacerdote a ver si o tú puedes grabar, pero si distraes a los demás, sería mejor que alguien en la iglesia grabe y que después ofrezca las homilías en un CD, una forma ya grabada. Creo que eso ayudaría muchísimo, no solamente a tu persona, pero a mucha gente más. Tenemos a Cristi de Miami, Florida, vía telefónica. Cristi, ¿me escuchas? Sí, padre. Sí, padre. ¿Cómo está, padre Pedro? Bien por la gracia de Dios. Bienvenida, Cristi.
Adelante, por favor. Sí, padre, mi pregunta es, ¿se acuerda que yo esa vez le llamé y le comenté que quería, que le pedía hacer una oración por todos los enfermos que sufren de cáncer? Y usted me dijo, sí, vamos a pedir por todas las personas que padecen también de otras enfermedades y así. Sí. Y entonces en la noche, que me dio así, no podía dormir, como así como pesadilla, no sé, yo no podía dormir, me sentía tan inquietada yo ahí ese día, en la noche, y entonces y me decía, yo sentía que alguien me agarraba la mano y me decía que rezara por las almas del purgatorio, que pidiera por las almas del purgatorio, y que, ¿cómo se llama? Y reza por las almas del purgatorio, y reza, levántate, me decía, y lee los salmos, me decía, lee los salmos. Y también, padre, yo quería hacer una pregunta, que cuando mi papito iba a fallecer, entonces yo estaba rezando el libro de la Madre Angélica. Ajá. Entonces, y yo no sé cómo volteo la mirada para la cómoda y veo que la Madre Angélica, se ve ese reflejo ahí, que la Madre Angélica estaba ahí, por ahí. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es tu pregunta, Cristi? Sí, y entonces yo, ¿por qué me siento así? A veces sí, cuando yo leo la palabra y así, yo me siento tan, como me atormenta. Mira, muchísimas gracias, Cristi, por tu pregunta. La palabra de Dios puede amonestarnos a nosotros a hacer algo mejor, pero la palabra de Dios nunca nos va a atormentar en el sentido de que nos va a aplastar o nos va a quitar la paz. Dios es paz, Dios no es turbulencia ni tempestad ni nada por el estilo. El enemigo sí, el enemigo trata de quitarnos la paz. Paz es Jesús, es la presencia de Jesús, aún en nuestros peores momentos. El que tiene paz tiene a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es paz, Él es el príncipe de la paz, es decir, es la cabeza de todos aquellos que están en paz y que desean la paz. Por eso Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿verdad? Jesús es paz. Entonces, ¿qué hacer? Mira, en vez de sentirte turbada o aturdida o confundida, reza. Y la oración que yo te aconsejo, además del Padre Nuestro, ¿sí?, y el Dios te salve María, es una jaculatoria muy sencilla. La jaculatoria es una palabra que tú repites varias veces y permites que esa palabra se internalice en tu propio ser. Y esa palabra que yo te invito a que digas varias veces despacito y consciente de lo que estás diciendo es el nombre Jesús. Jesús. Jesús es paz. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará. Esto incluye las rodillas de los demonios, incluye las rodillas de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios no tienen poder delante de Dios, no tienen autoridad delante de Dios. Si vamos al libro de Job, capítulo 1, vemos como Dios le da cierto poder a Satanás para que, pues, Job tenga la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Pero Dios es el que tiene el poder. Y Dios, aún a pesar del sufrimiento, del dolor, etcétera, permite eso para darnos fuerza, para que nosotros podamos con más entereza, con más poder en nosotros, entregar nuestras vidas más al Señor y dejar el mundo sin Dios a un lado. Entonces, eso es lo que yo te aconsejo. Todas estas cosas que tú estás experimentando, que estás viendo, no necesariamente son de Dios, no necesariamente. El maligno te puede hacer pensar que esas cosas están por ahí simplemente para quitarte la paz. No lo permitas. Acuérdate lo que dice San Juan, su primera carta, capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de ti, que es Dios, es Jesucristo, porque tú eres templo del Señor, comenzando a través de tu bautismo, es más fuerte, es más poderoso que el que está afuera, que es Satanás, que está tratando de tocar a la puerta de tu corazón. Pero si no le abres, si no haces caso, no tiene poder en absoluto sobre ti. Así que paz, paz en el nombre del Señor Jesús, y que cuando te sientas así ofuscado, perturbada o sin paz, que invoques el nombre de Jesús y vas a ver la diferencia. Vamos a una pequeña pausa, un número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924.
2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Príncipe de paz y Rey del universo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Mi nombre es Nelly. Le escribo desde Cartagena, Colombia. Hace unos momentos recibí un mensaje por WhatsApp donde dice que si no lo leía y no lo reenviaba podría morir, porque según una niña se rió del mensaje y como lo eliminó sin leerlo, la niña se murió. Y según dejó un mensaje que decía, hay que creer en Dios. Yo soy creyente, católica, rezo diario los rosarios de la Divina Misericordia y el de la Virgen, pero soy muy temerosa de esos mensajes. ¿Será que debo creer en esos mensajes? Otros dicen que uno no tiene tiempo para reenviar a todos los contactos los mensajes que mencionan a Dios. Agradezco su atención, que Dios lo bendiga y mucho éxito con su nuevo libro. Gracias, Nelly. La respuesta es un no rotundo, no sin ningún tipo de añadidura. Es decir, no podemos ser cristianos y supersticiosos al mismo tiempo. Esas cartas son una abominación ante los ojos de Dios, por muy matizadas que estén con cosas religiosas, nada que ver. Dios no te va a quitar la vida, Dios no te va a matar, Dios no te va al infierno porque tú dejes de escribir una carta. No tiene sentido, no tiene lógica, ¿sí? Es decir, para comenzar, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión si queremos ir al cielo o al infierno. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 habla de dos caminos, dos puertas. La puerta ancha, el camino ancho y el camino estrecho, la puerta estrecha. El camino de Dios y el camino de Satanás. El estrecho es el de Dios porque es más difícil, porque hay que cargar con la cruz, ¿no es cierto? Pero eso de que porque no escribas una carta y se la escribas a 20,000 personas, te vas al infierno, eso es ilógico, es infantil totalmente, no tiene ningún sentido. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, nos dice, nos recuerda, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre hasta la consumación de este mundo. Más aún, hasta la consumación de tu vida, cuando Dios ya te haya asignado un día para tu partida hacia su presencia, ese es el día. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces nos sugestionamos nosotros mismos y entonces pensamos que eso me va a pasar, eso me va a pasar. Y la mente como es loca, por eso Santa Teresa hablaba de la mente como la loca de la casa, pues nos hace pensar que eso nos va a pasar algo si no hacemos y hasta nos enfermamos. Y hasta hay gente que se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente es tremenda y hace pensar que lo que estamos viendo, escuchando, lo que nos han dicho es cierto, y ahí caemos como presa en las manos de Satanás. Por favor, no hagan eso. Yo te aconsejo, Nelly, que vayas donde tu sacerdote y le entregues la carta y le digas, Padre, usted haga con esta carta lo que usted quiera. El Padre más probable que va a hacer es destruirla. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de Dios, creemos que Jesucristo está vivo y que con Él, por muy difícil que sea la situación, hay victoria, ¿sí? Así que, por favor, no superstición, no pensar que porque no escribo una carta a 20,000 personas o lo que sea, algo malo me va a pasar. No, Dios no es así, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, la plenitud del amor. Que Dios te bendiga, mija. Tenemos una llamada de una persona anónima de Washington, de la capital de Estados Unidos. Anónima, adelante, bienvenido o bienvenido. Gracias, Padre Núñez. Soy anónimo.
Anónimo, ¿cuál es su nombre? No estoy jugando. ¿Me escucha, padre? Adelante, por favor. Sí. Bueno, tal vez parezca una pregunta tonta, pero No hay pregunta tonta, no, adelante. sí, bueno, nosotros sabemos que Dios nos da la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Así es. Pero hay una cosa que sí, Dios no nos pide permiso para nacer. Y bueno, digo yo, me pregunto, si para nosotros que estamos bien físicamente es tan difícil venir a este mundo, entonces yo digo, todos estos niños que nacen, ya nacen enfermos desde que nacen. Yo supongo que nadie querrá venir a este mundo en esas condiciones, digo yo. Ajá. Muy buena pregunta, muy interesante. Varios aspectos de esta pregunta quisiera pues analizar un poquito. Primero que todo, Dios cuando crea, lo crea todo bueno. Así nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1. Todo lo vio bueno, todo lo hizo bien hecho. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace lo hace por amor y el amor no puede hacer nada malo. El verdadero amor no es el amor prostituido del mundo, que no es amor, sino que el verdadero amor no puede hacer nada malo. Entonces todo lo que Dios crea, lo crea bien, bueno, por amor. El problema es el pecado. Dios no quería el pecado. ¿Qué es el pecado? Dar la espalda a Dios. Lo que hacen Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues no tenemos que hacerle caso a Dios. Vamos a hacer lo que nosotros queremos porque al fin y al cabo vamos a ser nuestros propios dioses. Y ese es el pecado que se llama soberbia. Soberbia. Es tan antiguo como la misma historia del ser humano y que continúa. ¿Cuánta gente hoy día no va a la iglesia? ¿Cuánta gente hoy día no ora? ¿Cuánta gente hoy día dice, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, yo hago con mi cuerpo lo que a mí me place? Y al fin y al cabo estamos cometiendo el mismo pecado de Adán y Eva. Yo voy a ser mi propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos infectando este mundo con el mal. En vez de transformar el mundo para Cristo y vivir según su santa voluntad para hacer de este mundo lo mejor, estamos creando un mundo que yo no sé, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a aquellos que vienen detrás? ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo, con dinero o sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y ese es nuestro problema. Entonces, por eso nacen niños defectuosos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las estructuras genéticas se han descompuesto en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo peco no solamente afecto mi propio ser, mi alma, afecto mi cuerpo también, afecto todo lo que yo soy, pero afecto a las personas que están a mi alrededor. Y son como piedrecitas que las tiras en el agua, en una laguna, y empieza a hacer ondas y ondas y ondas y ondas y ondas. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? El mal comienza a prevalecer, a tener más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto se llama Jesucristo, hermanos. Comenzar a vivir según Jesús nos pide, comenzar a vivir según la voluntad de Dios, que es que nos amemos, que es que luchemos por poner a Jesucristo como centro y Señor de nuestra vida y no solamente ponernos nosotros como Señor de nuestra vida, pero ayudar a otros a hacer lo mismo también, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras prédicas, es decir, nuestras palabras, pero también y a veces más aún a través de nuestro testimonio de vida cristiana, que se nos note, hermanos, que somos de Jesucristo. Entonces, este mundo se convertiría en una panacea, en algo precioso, en un paraíso. Y para eso Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí, para que hagamos la diferencia. Dicen que un señor, y con esto termino, pues tenemos otras preguntas. Le preguntaba a Dios, ¿por qué tanto mal en el mundo? ¿Por qué tantos niños deformes? ¿Por qué tanta gente que es infeliz? ¿Por qué? Si tú eres tan bueno, ¿por qué no haces algo bueno? Y cambias esta situación tan dolorosa que el mundo experimenta hoy día. Y sintió que Dios le decía en lo profundo de su corazón, yo he hecho algo bueno, yo he hecho algo muy bueno.
yo te echo a ti. Eso lo comprendió Francisco Javier Silos. Ojalá que tú y yo lo comprendamos también y con la gracia de Dios lo pongamos en práctica. Que se nos note, hermanos, que somos de Cristo. Tenemos una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Buenas, padre. Hace mucho que sigo su programa. Es de mucha utilidad en estos días. En mi diócesis todavía hay restricciones por la pandemia. Hasta el momento, la Sagrada Comunión se recibe en la mano y no hay posibilidad de recibirla en la forma tradicional. ¿Qué se puede hacer en este caso? Yo, puntualmente, no me siento bien recibiendo la Sagrada Forma en la mano. Le pido que le mande una bendición especial a mi mamá Pabla y a toda nuestra familia que está pasando por momentos difíciles. Muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre. Héctor Pablo, desde Argentina. Héctor Pablo, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para tu mami, para toda tu familia, para ti también. Yo comprendo tu situación. Yo comprendo. Por mucho tiempo, la mayoría de nosotros recibía la Santa Comunión en la boca. Y eso comienza antes de las edades medias. ¿Por qué? Para que nadie con manos sucias o en forma irreverente recibiera la Santa Eucaristía, porque al principio, los primeros tiempos del cristianismo, comenzando con el mismo Jesús, cuando imparte la Santa Comunión dando su cuerpo y dando su sangre a los apóstoles, fue pues en la boca, en la mano, ¿sí? Para que ellos lo llevaran a la boca. Pero como digo, a través de los siglos, para evitar esos problemas de irreverencia, pues entonces se empezó a dar en la boca. Pero tanto la boca, la lengua como las manos están sucias. Por muy limpias que las tengamos, están sucias. Con la lengua hacemos cosas que son sucias y con las manos también. Con la lengua hacemos cosas pecaminosas y con las manos también. Entonces ninguna de las dos es más digna que la otra. De nuevo, la razón por la cual se daba la comunión en la boca y no en la mano era porque se trataba de que hubiera un poco más de reverencia. El caso es que hoy día con la pandemia pues hay peligro de que las personas se contagien al recibir la comunión en la mano, porque cuando el sacerdote da la comunión en la boca, pues puede ser que la saliva de la persona que recibe la comunión se le pegue al dedo y le dé a otra persona, y si esa persona está infectada, le va a pasar el virus a la otra. Entonces, son medidas para proteger el bienestar de las personas. Espero que esto te haya ayudado, que el Señor los bendiga en abundancia, hermanos y hermanos, y que el Señor les acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.